Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 22 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Job se queja contra Dios. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me hizo contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos, ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos estará mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Libro de Job, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Job se queja contra Dios. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a su amigo como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará sus fuerzas. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mis hermanas. ¿Dónde está pues ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza? ¿Quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Hermanos, en el capítulo 16, Job habla de su queja con Dios, pero primeramente pues él dice que sus amigos pues realmente son molestos, son consoladores molestos, cosas que le dicen que en lugar de ayudarle a superar las dificultades como que lo deprimen más, porque él mismo lo dice pues en su palabra, que él los aconsejaría y que sus palabras les ayudarían a levantarse, no como ellos han hecho, que cada palabra que le han dicho ha sido de acusación contra Job por la situación por la cual está pasando.
Él pues trata de no de justificar, sino él habla de su rectitud, que las cosas pues las ha hecho bien. Sin embargo, le ha venido una infinidad de cosas que lo tienen enfermo y lo tienen pensando de esa manera, ¿verdad? Pensando quizás que Dios es injusto o tantas cosas que se pueden pensar en un momento de debilidad, en un momento en que las cosas se pongan difíciles. Y para Job pues no era nada fácil, recordemos, había perdido sus hijas, sus hijos, todos sus bienes y pues lo peor de todo quizás pues la mujer en quien él esperaba el apoyo pues le dice de que maldiga a su Dios y que se muera. Entonces no ha sido fácil, como lo hemos dicho, Job aparentemente él no tiene nada, no ha hecho nada malo, pero las cosas llegaron por el permiso que Dios le da a Satanás para arruinarle prácticamente la vida a Job, sabiendo Dios que pronto lo va a restaurar, sabiendo Dios que lo va a levantar y lo va a sacar de esa situación, ya que Job pues sabemos que no ha hecho nada para estar en esa clase de tormento. Entonces, hermanos, quizás las quejas, todos nos hemos quejado en algún momento de Dios, pero lo importante es el saber razonar con Dios el problema. Saberlo razonar, hablando las cosas, sabiendo nosotros qué es lo que realmente hemos hecho, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra obediencia a la palabra. David le dice a Dios que su pecado está delante de él. Y él dice que en pecado me concibió mi madre. Él hace ver pues que hay pecado dentro de él. Él lo reconoce. De todos sus errores, reconoce y acepta las consecuencias. Job, en cierta manera, dice, si yo no he hecho nada, no he pecado, sin embargo me vienen todas estas situaciones. Y así puede estar pasando en nuestras vidas. Hay cosas que suceden que no las entendemos el por qué o el para qué. No entendemos ni de dónde vienen, las cosas suceden, nos afectan muchas veces a nuestra familia, nos afectan a nosotros personalmente, nuestra vida espiritual, nuestra vida en la familia, nos afectan. Y buscamos pues una respuesta de Dios. Pero, lo hemos dicho en otras ocasiones, hemos dicho estos días atrás, lo mejor es confiar en Dios, saber esperar en Él. En el momento que Él lo considere justo, lo considere necesario, Dios va a obrar. Dios va a hacer las cosas, Dios nos va a levantar, nos va a sacar de esas situaciones difíciles, posiblemente nos va a dar esa sanidad de esa enfermedad, posiblemente vamos a poder solventar esos compromisos económicos que tenemos, posiblemente nuestra familia se va a restaurar, porque recordemos que todo dentro de la voluntad de Dios es posible. Pero si aquello que estamos pidiendo, aquello por lo cual estamos pasando cosas, no es la voluntad de Dios, entonces no lo vamos a recibir. Esas son las cosas que tenemos que ver. De Dios viene todo lo que Él quiere darnos. De Dios viene todo lo bueno. Si pedimos conforme a su espíritu, de acuerdo lo dice la palabra, si pedimos conforme a su espíritu, Él nos va a suplir esa necesidad que estamos pidiendo. Pero si estamos pidiendo en la carne, no vamos a recibir. Entonces, confiemos en que Dios hará. Por alguna razón, por algún motivo de nuestra vida, pasada, presente, nos están sucediendo las cosas. Es consecuencia de lo que hicimos mal. Entonces, ¿por qué no volver en amistad para con Dios? ¿Por qué no volver a buscar de Dios en esa oración, en esa lectura bíblica, en esa asistencia a la iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a restaurar reconociendo que Dios es fuerte, es poderoso y sabiendo que la vida del hombre es corta? Entonces, sepamos esperar en Dios. Tengamos la confianza. Como lo dije, es normal. Todos en algún momento nos hemos quejado de la situación por la cual estamos pasando. Dios tiene el control. Dios va a resolver. Dios nos va a levantar. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.